Bueno, hay una persona, un intelectual, un músico que a mí me gusta, sobre el que me gusta hablar, porque es un símbolo de los puentes entre Cuba y Estados Unidos, un símbolo de lo que Cuba y Estados Unidos podrían hacer, han hecho y podrían hacer muchísimo más en las relaciones culturales. Él se llama Pablo Menéndez. Pablo Menéndez es el fundador del grupo Mezcla, es un estadounidense que vive a caballo entre Estados Unidos y Cuba, vive más en Cuba que en Estados Unidos, desde desde los años 60. Es una persona que incluso fue fundador del grupo de experimentación sonora del ICAIC, ya digo, fundador del grupo Mezcla, y es hijo de la cantante estadounidense Barbara Dane, que es otro símbolo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, entre los pueblos, no entre los gobiernos. Porque esta persona, Barbara Dane, fue la primera música cantante que hizo una gira siendo estadounidense por la Cuba revolucionaria. Bueno, pues Pablo Menéndez daba una entrevista hace pocos días en inglés al medio alternativo The Belly of the Beast. Es un medio estadounidense que trata de dar una visión alternativa sobre lo que ocurre en Cuba y hace muchas entrevistas a gente. Yo recomiendo este vídeo porque, ya digo, es simbólico de lo que en esos poquitos meses, años, 2 años de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en el periodo de Obama y de Raúl, de lo que se hizo, ¿no? De hecho, hubo giras importantes por Estados Unidos de delegaciones culturales cubanas, hubo grupos de Estados Unidos que actuaron en Cuba, no solamente de Estados Unidos, llegó hasta los Rolling Stones, que no son estadounidenses. Pero bueno, era un clima de no sanción, de no persecución y de no cancelación, porque el bloqueo no solamente es que te sancionen económicamente, sino que imponen un clima de terror, de miedo hacia los artistas como el que existe ahora, ¿no? Azuzado por elementos miserables como los youtubers, Alex Otaola, presentadores de la televisión de Miami, etcétera. No vayas a Cuba porque si vas a Cuba ya sabes que luego pierdes tu mercado en Estados Unidos. Bueno, pues Pablo Menéndez, un saludo a este gran compañero, por cierto, no nos conocemos personalmente, pero nos hemos escrito en algún momento. Sí, no, y sobre todo pienso en la importancia del trabajo musical que hizo en Cuba, porque es uno de los pioneros del rock en Cuba, ayudó a que se le abriera puertas al movimiento rockero cubano, haciendo un tipo de música muy interesante, un rock con tintes cubanos, con sonoridades de la isla, y bueno, y desde luego sí que un gran activista y un símbolo, ¿no?, de cómo pudieran ser las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Yo recuerdo que en esa época del cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, pasaron cosas como, por ejemplo, que un cantante como Pancho Céspedes, que se había pasado toda la vida hablando mal de la revolución, dijo, yo quiero cantar en Cuba, y le dijeron, bueno, ven, canta, pero no vas a cantar en una esquina, vas a cantar en el Carlos Marx, vas a cantar en el teatro más importante de Cuba. Entonces, gestos como estos demuestran que verdaderamente el caso cubano, o sea, el gobierno cubano se preocupó por cambiar su política, porque hubiese una apertura. O sea, ¿qué más apertura quieres que un país socialista permitas la entrada del capitalismo? Y el capitalismo es como un virus, que una vez que tú le abres una ventanita así, ya entonces se expande por todos los sitios. Bueno, hoy en Cuba está pasando. Uno de los problemas que tiene la sociedad cubana hoy es que el 10% de la población ya tiene casi con el 80% del dinero. Entonces hay muchísima gente con dinero que tiene el dinero en sus casas y no está el dinero en los bancos. Entonces, ese capitalismo, el capitalismo en Cuba ya existen clases sociales. Entonces, ¿qué más apertura quieren, no? Y sin embargo, cuando se sientan a la mesa de negociación, Cuba le dice, bueno, a ver, Estados Unidos dice, bueno, yo voy a mover ficha. Yo voy a sacarlos a ustedes de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y Cuba le dice, bueno, pero si con eso no estás haciendo nada. Lo que estás haciendo es simplemente cumplir con la ley, ¿no?, con lo normal. O sea, si tú has mentido y nos tienes injustamente en esa lista, el hecho de que tú nos saques de la lista, lo único que estás haciendo es reparar los fallos de tu propia conducta. No nos estás dando nada. Bueno, muevan ficha ustedes ahora. Bueno, pero si yo no estoy haciendo nada ilegal. O sea, ¿qué voy a hacer yo en contraposición a lo que tú has hecho? ¿Qué es reparar el modo en que tú violas la democracia y la ley? Dime qué es lo que tengo que hacer yo.
para reparar esto si yo no estoy violando ninguna ley? Puede ser que las cosas que yo hago en Cuba a ti no te gustan, pero yo las estoy haciendo de acuerdo a derecho, al derecho de Cuba, a la Constitución cubana. Lo que no tiene ningún sentido es que yo, Cuba, tenga que mover las fichas en función de los intereses de una potencia extranjera. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Bueno, a ver, devuelvan la base naval de Guantánamo, que está ahí sin ningún tipo de legislación que la sustente. Vamos a empezar por la ley. Vamos a empezar por las pifias, por las meteduras de pata en asuntos legales. Bueno, que el dinero, bueno, vamos a sentarnos y hablar del dinero, pero ustedes también nos deben dinero a nosotros, porque es que si ustedes tienen en vuestro poder el mejor puerto cubano, que es el puerto ese que está ahí en Guantánamo, y entonces si yo pudiera explotar comercialmente ese puerto, yo ganaría $1.000 millones todos los años. He perdido $60.000 millones por el hecho de no poder explotar comercialmente mi mejor puerto, que lo tienes tú, que te lo has quedado. Y te lo quedaste en 1901 con la Constitución del 1901, pero ya cuando la Constituyente de 1939, ya esa Constituyente, la Asamblea Constituyente del 39, echó por tierra la Constitución del 1. Por tanto, desde 1939 estás ilegal en la base naval de Guantánamo. Me tienes robado 28 kilómetros cuadrados, que no son 2 campos de fútbol. Eso es una ciudad ahí. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por la ley. Y luego que ya estamos en paz, bueno, pues entonces vamos a empezar a reparar lo demás. ¿Cuánto te debo? ¿2.000 millones? Bueno, tú me debes a mí 60.000 millones por lo de la base. Vamos a ponernos de acuerdo. Si quieres, mira, 50-50, vale, quedamos. Tú me das y yo te doy. Ya está. Resolvemos el problema. Pero no me vengas a decir que yo te debo a ti 2.000 millones por las propiedades, porque si yo me pongo a contar todo lo que tú me debes a mí por la raya roja de la caña, por el moho azul del tabaco, por la fiebre porcina, por el dengue hemorrágico, si me pongo a sacar cuenta de todo el daño que tú le has hecho a mi economía. Los efectos del bloqueo. Entonces, Estados Unidos no se puede ponerle guleyo con Cuba, porque con la ley en la mano no puedes vencer a Cuba. Hay 32 resoluciones de la ONU que condenan a los Estados Unidos y condenan su bloqueo ante Cuba. El mundo entero está con Cuba en esto. Yo siempre digo que Biden tiene en su váter 32 rollos de papel higiénico por cada uno de las resoluciones en contra del bloqueo.